Esta historia se ha repetido por muchos años, 2000 años que tenemos de oír esta historia en la que se cuenta la muerte de este hombre inocente. Nos llama la atención la narrativa de este evangelio, porque nos damos cuenta que se trata de un suicidio o magnicidio o fratricidio, como quisieran llamar algunos, es decir, la muerte de alguien. Pero la palabra que más han usado para este evento es el magnicidio o deicidio, que es el crimen que se comete contra la divinidad. Nosotros podemos imaginarnos, si podemos repetir toda la historia otra vez que hemos oído, todo lo que los padecimientos que hay desde el día de la resurrección, desde el día del Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, son hechos donde hay una cantidad de detalles que es bueno que los recordemos. Primero, el acusado, el que tenemos nosotros en este evento como personaje principal, es Jesús, que su nombre significa Salvador, y es un individuo que lo que ha hecho en el curso de su vida, mayormente y especialmente en los últimos 3 años, es predicar el Evangelio, predicar una buena noticia de que Dios está con su pueblo, ayudándolos a entender mejor el camino de su propia vida espiritual. Y se caracteriza su mensaje por hablar en contra de los hipócritas, los religiosos que no son consecuentes con la profesión de su fe, con la profesión de sus ideales, con la profesión de sus ideas que tienen acerca del ser humano. Esa es una de las cosas principales por la que él está ahí. Por ejemplo, a Juan el Bautista lo mataron cuando Juan el Bautista se enfrenta a Herodes y le dice: tú eres un mal hombre, tú vives con la mujer de tu hermano. Es decir, son personas religiosas que profesan la vida religiosa, pero están haciendo lo que es inapropiado, lo que no se permite, lo que hiere a otros, lo que hace daño a otras personas. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús está tras la transparencia de la vida de las personas que prometen o consideran que son personas de bien cuando en realidad son personas del mal. El otro elemento que Jesús ayuda o promueve es el camino de una vida verdadera, una vida de comunión y de relación con Dios. Y eso es lo que le lleva al enfrentamiento y a las acusaciones y a la idea de deshacerse de un hombre como este. Nosotros tenemos en la historia otros ejemplos. Por ejemplo, podemos recordar a los esclavos que vivieron en esta nación desde los años del siglo XVI, que fueron traídos y vendidos y fueron martirizados, y los que lo hicieron fueron cristianos que justificaron de alguna manera su fe diciendo que eso era natural, que eso era válido, que eso era lo que se esperaba de ellos, porque no querían contradecir a su fe, y entonces la camuflaron y la arreglaron para justificar la esclavitud de las personas que fueron en ese sometimiento.
Después nosotros tenemos otros personajes como Martin Luther King. Ustedes van a ver los videos que se han guardado en la historia y ver cómo los perros y los policías se abalanzan sobre las manifestaciones pacíficas de la gente que reclama sus derechos. Y lo que Martin Luther King está proclamando es el derecho que tienen las personas a vivir como seres humanos en una comunidad que supuestamente es cristiana. Así tenemos también otros ejemplos, como líderes importantes en la historia de América Latina que han muerto. Por ejemplo, tenemos un evento no tan reciente, pero del siglo pasado, cuando hablamos de un presidente en Chile que fue víctima de las rebeliones contra su plan de gobierno para beneficiar al pueblo. Hubo un complot y así este hombre fue asesinado en su mismo puesto desde donde gobernaba. Es el caso también de un líder en Guatemala que se llamó Jacobo Arbenz Guzmán, y ese hombre fue víctima también de la violencia, de la envidia y de aquellos que ambicionan arrastrar con aquellos que tratan de defender los derechos del pueblo. Es una situación similar se está dando también en México. México con él. Yo sé que ustedes conocen la historia del presidente, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el presidente de México. Andrés López Obrador, que este señor corre el riesgo de que puedan asesinarlo. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Defendiendo los derechos del pueblo, los derechos que han sido pisoteados, se le han quitado esos derechos al pueblo de poseer lo que es de ellos. Está luchando con grupos internos incluso dentro de la misma nación que procuran mantener sus privilegios y tratan de ver cómo paran ese proceso de recuperación de la dignidad misma de la nación. Algo así es lo que Jesús plantea cuando se habla del reino de Dios. El reino de Dios que trae paz, seguridad y tranquilidad a sus habitantes, que donde hay suficiente alimento para todos, donde no hay miseria, donde hay justo lo que el pueblo necesita. Entonces nosotros tenemos ese tipo de casos. Y en el caso de Jesús es una violencia que se ejerce contra él precisamente por hablar en contra de los poderes que lo rodean. Y ustedes van a ver por un lado el imperio romano representado por Pilato, el poder religioso representado por aquellos que gozan de privilegios en el mundo religioso. Muchas veces la vida religiosa es diferente a la vida espiritual cuando somos o estamos relacionados con Dios. Muchas veces la vida religiosa no es lo mismo que la vida espiritual del individuo que está en relación con Dios. Y nosotros vemos que los líderes religiosos muchas veces son también victimarios de la situación y de la miseria del pueblo. También tenemos nosotros otro elemento que se mezcla allí en el drama que Jesús vive, y es el pueblo que se deja engañar, se deja manipular, se deja convencer de la mentira. Y la mentira
siempre tal vez es el elemento más peligroso que vive en la sociedad, y que a través de esa mentira la sociedad se corrompe y crea grandes problemas, ya sea de una manera o de otra, y empobrece la vida de sus habitantes. La mentira es uno de los pecados más graves quizás que pueden existir. Observen ustedes bien ese elemento. También está en el drama que se desarrolla con Jesús, también está la presencia misma de Dios, que está viendo cómo el mundo en el que Jesús se desenvuelve y va a ser crucificado es un mundo malvado. Y eso es lo que pasa también en nuestro tiempo. Hay un mundo que nos rodea y que nos destruye nuestra dignidad, nuestras posibilidades. Todas esas ideas de racismo, todas esas ideas de condiciones para poder alcanzar un buen lugar de dignidad en la sociedad están condicionadas por la estructura dentro de la cual vivimos. Pero eso es lo que lleva a Jesús a su sufrimiento, a su muerte. Y en alguna medida es el mismo sufrimiento y el mismo problema que nos arrastra y que nos lleva también a morir con Cristo crucificado. Por eso en la Biblia o en el Nuevo Testamento se habla mucho de que morimos con Cristo, pero vamos resucitando con Él también. Esperamos que Dios nos ayude en este tiempo a ver ese plano de la resurrección en la que Dios está obrando también para nuestra esperanza. Vamos a pensar por hoy en los días que vienen, siguiendo donde hay traiciones, engaños, violencia, agresiones, sufrimiento y muerte, que en alguna medida es también el sufrimiento y los padecimientos de un pueblo que ama y quiere servir a Dios. Quedémonos con esa idea, y el domingo próximo será el domingo de resurrección, donde el mensaje de la resurrección tiene que alcanzarnos a nosotros. Vamos a continuar.